Dice el capítulo 3, versículo 22 del libro de Juan. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La palabra del Señor sigue trayendo asuntos reales a nuestras vidas para ser aplicados en nuestra forma ordinaria. Y hoy vamos a estar viendo este mensaje titulado Fidelidad a la exaltación de Cristo. En el día de ayer estábamos haciendo un taller acerca de los discipulados y les decía a los hermanos, los instruía diciéndole que el Espíritu Santo ha dado dones a cada uno dentro de la iglesia y que esos dones son para el ministerio, que cada uno participa ministrando, cada uno participa sirviendo, esa es otra palabra para ministrar, sirviendo a Cristo, sirviendo los unos a los otros. Así que cada creyente es como una parte del cuerpo que contribuye al buen funcionamiento de la iglesia. Es por eso que en Esperanza Viva nos hemos propuesto ahora a lanzar un programa de discipulados con el propósito de que cada uno participe en una forma relacional y que nos veamos creciendo en santidad, que podamos ser intencionales en ese crecimiento. Hoy vamos a ver cómo respondemos a ese servicio que hacemos, a ese llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, nos ha capacitado con dones para servir. ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Cómo respondemos con nuestras vidas? Y el primer punto que vamos a ver están en los versículos 22 al 24. Se titula Diligentes al llamado. Esa es la manera que debemos de responder, diligentes al llamado. Y leo otra vez estos versículos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Jesús, luego de terminar la conversación con Nicodemo, eso fue lo último que terminamos el domingo pasado,
ahora se dirige hacia la tierra de Judea. Jesucristo estaba en Jerusalén, se dirige hacia la tierra de Judea. Y es donde ese pasaje comienza. Jesús se encuentra con sus discípulos bautizando. Juan, todavía haciendo lo que fue llamado a hacer, se encuentra en otra parte, y la palabra nos da los detalles, en Enón. Es un lugar donde hay muchas aguas, muchos lugares donde hay aguas para poder bautizar. En ese lugar se encontraba, un lugar diferente al lugar donde estaba Jesucristo. Ambos estaban ejerciendo el ministerio. Y cuando digo ambos me refiero a Jesucristo y a Juan el Bautista. Ambos estaban ejerciendo el ministerio, ambos estaban predicando y bautizando. Esto es glorioso, pues Juan el Bautista continuó su ministerio de predicar y bautizar, a pesar de que Jesucristo ya había comenzado su ministerio público. Él seguía en su tarea hasta que Dios cambiara providencialmente el ritmo o el destino a donde se dirigía. Juan vio que esto no había ninguna señal para detenerse, entonces él continuó. Hay más personas que necesitan conocer cuál es el verdadero Cristo. Hay más personas que necesitan arrepentirse de los pecados. Y él continuó haciendo eso. Es lo que notamos en el versículo 24. Aún no había sido encarcelado. Él lo seguiría haciendo hasta que fuera encarcelado. Todavía el hecho de que sería encarcelado es por esta misma situación, porque él continuó su ministerio y provocó en cierta manera que lo encarcelaran y luego lo decapitaran. Cada uno de nosotros, los creyentes, hemos sido llamados al ministerio del real sacerdocio, de reinar juntamente con Cristo Jesús. Así que ocupémonos en las labores que Dios, por medio de su Espíritu, nos ha capacitado con dones para hacer dentro de su iglesia. Eso era lo que se encontraba haciendo Juan el Bautista. Una nota muy importante aquí: Mateo y Marcos hablan acerca de la tentación de Jesucristo, de los 40 días en el desierto, y luego Juan fue encarcelado. Ambos mencionan la misma secuencia. Y lo que hace Juan en este pasaje es que introduce un detalle adicional que va entre la tentación de Cristo y la parte de Juan ser encarcelado. Otra nota muy importante, comenta el pastor y profesor William Hendrickson acerca del bautismo. Dice: se puede considerar como una transición entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Tanto en uno como en otro, el agua indica, es un símbolo de purificación espiritual conseguida por la sangre de Cristo y el Espíritu de Cristo, el Cordero de Dios. Sin embargo, al no bautizar personalmente Jesucristo, eso lo vemos en el capítulo 4 de Juan, versículo 2, que dice que no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban. Esto es una representación de que Jesús es mayor que Juan el Bautista. Te pregunto, ¿cómo serás diligente? ¿Cómo vivirás para los intereses del que te llamó? ¿Estás
preocupado por eso? ¿Estás preocupado por ver en tu vida una vida intencional para la expansión del reino? ¿Qué obstáculos necesitas remover de tu vida para verte trabajando diligentemente, o sea, con intención, según el Espíritu te ha capacitado? ¿Qué cosas necesitamos dejar de hacer? ¿Qué distracciones hay en nuestra vida que nos quitan el gozo de la salvación? Que nada nos impida llevar el mensaje de Cristo a nosotros mismos, su iglesia. Que nada nos impida llevar el mensaje de Cristo al mundo que nos rodea, a toda la gente que está a nuestro alrededor. Ora, habla, envía mensajes de texto, medita con otros lo que estás aprendiendo del Señor. Que sea el Señor tu tema, mi tema favorito. Que no haya otra cosa que nos apasione más que hacer el ministerio del cual nos ha llamado Dios para hacer. Es lo que vemos aquí, un fiel siervo de Dios buscando la exaltación de su Señor, buscando la exaltación de Cristo. Miremos los siguientes versículos, del 25 al 28, está nuestro segundo punto, humilde respuesta. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El versículo 25 nos presenta un dilema que sirve de fundamento para lo que pasa en el celo expresado en el versículo 26. Mírenlo ahí conmigo, hermanos. Mientras los discípulos del Bautista abrieron la oportunidad para tener argumentos con los judíos que no se querían bautizar, sino que defendían su religión de purificación. Ese es el debate, el argumento que hay. Es muy probable que por ahí entró ese celo de amargura. Cuando los judíos, quienes vieron a Jesús atraer masas en Jerusalén, hacer milagros, les comenta: ¿no han visto el éxito que tiene Jesús a los discípulos de Juan el Bautista? Y por esto viene el versículo 26. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ni siquiera menciona su nombre, de quien tú dices testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ellos están presentando un problema. Llevados por los celos, por la ira, por la discusión que tuvieron con los judíos, con amargura de palabra, llevan su queja hacia el Bautista, hacia su rabí, hacia su maestro. Para su entender de ellos, Jesús y Juan son rivales, son competidores. Esto representa un problema. Pero qué hermosa la respuesta del profeta. Qué hermosa respuesta para nuestros días.
cuando estamos siendo arrastrados por sentimientos de rivalidad y de competencia. Versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede. Este texto habla de la soberanía de Dios, de que queda todo encerrado en la soberanía de Dios. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno de Dios. Si hay otro ministerio y ese ministerio tiene vida y está haciendo un impacto, no es para que nos quejemos, sino para afirmar lo que Dios está haciendo, porque ellos lo están recibiendo de parte del cielo, aunque no estemos recibiendo nosotros de igual manera. Eso es en forma de aplicación. Y es lo que ellos están viviendo dentro de este texto. Se están quejando de que muchos están yendo con Jesús y que su ministerio va disminuyendo. Esta es una de las lecciones que vemos en la parábola de los obreros de la viña, los que fueron contratados al final del día, ¿se acuerdan? Y cuando llegó la hora de pagarles, se les fue dado un denario. Y cuando le fueron a pagar los que contrataron a las tanto de la mañana, bien temprano, se les pagó igual. ¿Y qué hicieron? Se quejaron. ¿Por qué? Porque para ellos era algo injusto. Mas, sin embargo, la parábola nos enseña que no hubo injusticia. A cada uno se contrató por un denario y a cada uno se le pagó un denario. El que trabajó todo el día y el que trabajó 1 o 2 horas. Esto es una respuesta que necesitamos urgentemente en nuestros días. No puede el hombre recibir si no le es dado del cielo. Dios es soberano, gobierna y domina. ¿Qué situaciones estamos pasando por las cuales nos quejamos porque no entendemos? Y necesitamos aplicar esta humilde respuesta. No entiendo, pero estoy tranquilo porque sé que Dios sabe mejor. Porque sé que Dios está en control. Puedo estar en paz. Y eso, aunque se oye bien, es bien difícil de aplicarlo a nuestras vidas cuando las circunstancias empiezan a mover las olas, la marea donde nos encontramos. Si Dios está dejando que pases esa situación, es para que humildemente veamos cómo Él es el que domina sobre todas las cosas y trae situaciones que se nos hace injustas para nosotros, para humillarnos de nuestro propio orgullo, de nuestro gran sentido de defensa, de justicia, que defendemos todos los días. Hermanos, a pesar de lo que alcanzamos a ver, Dios es soberano, Él gobierna y Él domina. Mientras Cristo es juzgado por Pilato, quien se encargó de la ejecución de la sentencia de nuestro Señor,
Jesucristo le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Dios es el que gobierna, Dios es el soberano y Él es el que domina. Pregunta, por favor, hágase esta pregunta a ustedes. Si adoptáramos esa actitud del versículo 26, versículo 27, ¿qué diferente sería nuestro pensar, sentir y responder? Dios sabe mejor. Si tuviéramos esa actitud en nuestras vidas, versículo 27, nos haría esa forma de estar completamente entonado de que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Muchas veces pensamos que se trata de nosotros, ¿no? Por eso defendemos, por medio de nuestro orgullo, la justicia que se nos hace injusta. Cuando pensamos así, entonces nos quejamos de la gente, de esos seres que viven con nosotros, hermosos. Nos quejamos de los trabajos que Dios ha puesto para sostener nuestras familias. Y llegamos a quejarnos aún de la vida, de que la vida es difícil, o de que está muy caliente, o de que está muy frío. Pero cuando comenzamos a entender lo que dice el catecismo de Heidelberg, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo, y Él es el que me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni siquiera un cabello de mi cabeza. Si todas las cosas deben servir para mi salvación, por tanto, mediante su Espíritu Santo también me asegura la vida eterna. Eso es un consuelo maravilloso. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados con precios de sangre para el perdón de nuestros pecados, para el mayor problema que teníamos. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y esto es lo que el Bautista redirige y le recuerda a sus propios discípulos. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. La persona que ustedes se refieren, ese es el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo estoy aquí por Él. Soy enviado delante de Él. Y esa debe ser nuestra postura. O que fuéramos conocidos por respuestas blandas, respuestas humildes. La blanda respuesta quita la ira, Proverbios 15. Vemos de nuevo la diligencia del Bautista de tomar esta oportunidad para enseñar a sus discípulos, yo no soy el Cristo. Yo estoy aquí por Él. Yo vivo para Él y camino diligentemente para sus propósitos. Sus intereses son mis intereses. Tercer punto, la satisfacción en orden. Versículos 29 al 30.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Dónde vivía Juan? ¿Cómo vivía Juan el Bautista? ¿Qué comía? ¿Qué vestía? ¿Cómo murió? Juan fue el profeta de Israel después de un periodo de 400 años. No había otro profeta en la tierra. Y tiene el privilegio de dar a conocer en persona al Cristo, a la misma persona que los demás profetas habían estado profetizando, y presentar la salvación a Israel y luego a todo el mundo. Cuando aparece Jesús, es como cuando hay una estrellita en la noche que está bien oscuro, pero sale el sol. Y cuando se levanta el sol, esa estrellita desaparece por completo, porque la gloria de la luz del sol absorbe todas las demás luces que puedan haber. El gran predicador que había impactado todo a Israel con su voz de trompeta, ahora desvanece. No se trata de él. El gran contraste en este pasaje es entre Juan el Bautista y Jesús. Juan siendo el profeta más privilegiado. No hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Y también el más humilde en el reino de Dios. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El Bautista nos demuestra la inclinación que tiene un fiel creyente de ver a Cristo exaltado sobre todas las cosas, que la gloria del Señor sea la pasión para él. El Bautista se compara con el amigo del esposo y se goza cuando ve que ya está él con su esposa. Cuando el esposo ya está con su esposa. El amigo es el que se encarga de todos los preparativos para esa boda, para ese casamiento. Y cuando se logra esa boda, cuando se logra el esposo estar con su esposa, dice: terminé. Ese era mi propósito. Él está satisfecho. Él no está oyendo las quejas que trajeron sus discípulos como algo para considerar. Él está diciendo: espérame, para eso estoy yo aquí. Para que el rey esté con su pueblo. Para que el esposo esté con su esposa. Para que él crezca y yo baje. Aquí tenemos el ministro desapareciendo mientras el Cristo es exaltado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El trabajo del amigo del esposo era importante para presentar la novia al esposo. Esto es lo que hacemos nosotros como ministros del Señor. Llevamos a pecadores al conocimiento de Cristo. Cuando el novio toma a la novia, el amigo simplemente desaparece y le hace ver: esto no se trata de mí, se trata de mi Señor, del que me rescató, del que me otorgó estos dones para atraerte a ti a su conocimiento.
Versículo 30, el resultado es Cristo exaltado y el ministro humillado. Note que es necesario, esa palabra es necesario indica que está de acuerdo con el plan eterno de Dios. Yo quiero que me escuches, amigo, en este día. Es necesario que hoy reconozcas tu condición delante de Dios. Que hoy reconozca que has sido condenado desde la antigüedad pasada, que tú vives constantemente en pecados y si mueres vas a morir en tus pecados. Pero Cristo ofrece salvación, no haciendo o deshaciendo todos esos pecados, sino tomándolos en Él, para que Él fuese hecho maldito en lugar de ti. Para que Él tomara tu lugar, mi lugar. Hoy es el día de salvación. No endurezcáis tu corazón. Es necesario que hoy suceda esto. Es necesario que hoy reconozca que Él es el que debe de crecer, que Él es el que debe de ser exaltado, que los intereses míos deben de ser cancelados para poner sus intereses como mis intereses. Para que ahora que reconozco que soy condenado por la ley de Dios, para que ahora que reconozco que Cristo ha tomado mi lugar en la cruz del Calvario, ahora viva para los propósitos de este gran Rey. No nos pertenecemos, Él nos compró. En conclusión, Juan el Bautista terminó sin cabeza, pero se llevó el gozo de la salvación como buen siervo fiel. Oh hermanos, que seamos seguidores de Cristo, que prediquemos y enseñemos de Él y no de nosotros. Que cuando terminemos de hablar con alguien, allí quede el aroma de Cristo. Que el agrado de conocer a Cristo sea algo contagioso que podamos transmitir a los demás. Que seamos diligentes al servir, al perdonar a los demás, a ver a cada uno como mayores que a nosotros. Hablar con una humilde respuesta a la rudeza de este mundo, al ego elevado que hay por la manifestación del pecado en orgullo celebrado. Una humilde respuesta: Dios sabe mejor. Una satisfacción en orden, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que todas las piezas en su lugar caen cuando la novia de Cristo está con Cristo y nosotros no somos obstáculo. No nos interponemos, que nuestro deseo por Él y para Él crezca cada vez más, porque el Cordero es digno. Que nuestra satisfacción en orden, todo el mundo puede quedarse con todo lo demás, pero cada uno de nosotros nos quedemos con Cristo. Yo solo quiero a Cristo. Y quiero verlo a Él exaltado, porque no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Y todo lo que hagamos en palabras, en hechos, sea para su gloria, para levantar su nombre en alto.
Oh, danos a Cristo en esta hora, Dios. Danos a Cristo. Todo el mundo se puede quedar con todo lo demás. Haz, Dios, que podamos vivir para este propósito. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has levantado en este día, habiendo dado un descanso reparador, habiendo otorgado todos los alimentos y la temperatura, todas las cosas para poder llegar a este lugar y escuchar tu palabra. Te ruego, Dios, que todas estas cosas las tengamos como añadiduras y que verdaderamente sea Cristo lo que queremos, lo que nuestro corazón desea, el reino de Dios y su justicia, el amado del cielo que sea amado por otros, por otras imágenes de hombres y de mujeres que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Cantemos para la gloria